¿Qué os parece esta jarra metálica decorada con lavandas? ¿Os gustaría ver cómo la decoré? Pues quedaos conmigo que empezamos. Así es como estaba cuando la compré en un mercadillo de antigüedades en Portugal. Y así es como quedó después de lavarla. Lo siguiente era lijarla para quitar todos los restos de pintura. Yo tuve suerte porque mi pareja me lo limpió con una chorreadora. Y así es como quedó. Le voy a aplicar ahora una capa de imprimación todoterreno y esto es importante para que la jarra no se oxide y para que la pintura agarre bien. Yo se la voy a aplicar en spray, se la voy a aplicar bien por dentro y por fuera y lo hago en spray porque es un poco complicado dar con un pincel dentro de la jarra y lo dejaremos que se seque muy bien. Espero que os guste el vídeo que os traigo hoy, que es un vídeo que ya hice hace unos meses, pero que tiene muy pocas vistas y no tenía voz, entonces creo que quedará mucho mejor si lo explico el paso a paso. Como veis, ya con la imprimación seca le doy una capa de pintura color violeta. Esta es una pintura a tiza, pero podría ser perfectamente pintura acrílica. Esta jarra va con un craquelado hecho con cola blanca, entonces tenemos que ponerle como base un color fuerte, que sea visible, que se vea bien a través de las grietas. Por eso le he puesto este violeta. Lo voy a aplicar por todo el exterior de la jarra, el asa y en la parte interior de la boca de la jarra. Y lo voy a dejar que se seque bien. Es una pintura a tiza, estas pinturas secan rápido, pero depende un poco de la temperatura y de la humedad que haya en el ambiente. Nos podemos ayudar un poquito con el secador de pelo, con una pistola de calor, pero debe estar bien seca para que después, al aplicar los siguientes pasos, no nos llevemos la pintura. Y mientras se seca os muestro estas láminas, las creé con inteligencia artificial y las imprimí en una impresora láser en papel de arroz. Os voy a dejar un enlace a Google Drive por si queréis descargarlas todas. Es evidente que no las voy a usar todas, pero os las dejo ahí por si las queréis. Bueno, esta que estoy recortando con un pincel humedecido en agua, no las voy a usar todas, pero después elegiré lo que más me guste. Es importante recortarlas así y no con tijera, porque cuando lo recortas así se queda el borde con unos pelillos, con unas fibras, que eso hace que el dibujo se integre muy bien con el fondo. Este tipo de papel también se recorta muy bien con la mano, pero corres más peligro de que se te rompa por donde no quieres. Una vez seca ya la pintura, le voy a aplicar cola blanca de carpintero con una brocha
Esto es para el craquelado. Debemos tener en cuenta, si la capa de cola que ponemos es muy fina, el craquelado será muy pequeño. Y si la capa es muy gruesa, el craquelado será muy grande. Yo, como veis aquí, no estoy poniendo demasiada, pero tampoco la aplico toda en la misma dirección. Es bueno aplicarla en direcciones diferentes. Esto se seca en un par de horas. Y cuando esté bien seco, con una esponja le aplico pintura acrílica blanca al agua. Esta que estoy usando yo es pintura de pared, de la que usamos para pintar el interior de casa. Puedes usar una pintura acrílica normal, con que sea el agua nos vale. Y si te gusta más aplicarla con un pincel, pues con un pincel. Voy a cubrir toda la parte de la jarra en la que apliqué el pegamento. Y antes de que se seque la pintura, con un secador de pelo le aplico calor. Al aplicar calor, la cola se activa y hace que la pintura se agriete. Además, se agrieta muy rápido, como veis en la imagen. Mi consejo con la pintura es que no pongáis pintura a tiza porque es muy gruesa y corréis el riesgo de que no llegue a agrietarse. La pintura a tiza o chalk paint es una pintura que es muy espesa. Bueno, ya veis, el craquelado ha quedado muy bonito, pero debemos dejar secar bien la jarra, porque aunque parece seco, la cola que está debajo de la pintura no lo está. Entonces vamos a darle al menos un par de horitas para que se seque bien. Y una vez seco, vamos con el decoupage. Situamos el dibujo en la zona que queremos decorar. Ponemos una capa fina de cola para decoupage o cola blanca de carpintero rebajada con un poquito de agua. Tenemos que cubrir bien toda la superficie. Ponemos un plástico encima y con un paño extendemos desde el centro hacia los bordes para que nos quede liso y no nos queden burbujas de aire ni arrugas. Y después por encima otra capa, esta vez un poco más generosa, de cola. Esto nos va a ayudar a fijar bien el papel y también a protegerlo. Voy a pegar otro motivo grande de lavandas por el otro lado y luego terminaré de decorarlo con motivos más pequeños, mariposas, ramitos de lavanda. Si os está gustando el vídeo, no olvidéis dejar un like, compartirlo, dejarme un comentario diciéndome qué os parece y suscribíos si todavía no lo habéis hecho.
Después de terminado el decoupage, hay algunas zonas que no se integran muy bien porque el fondo del dibujo es un poquito más oscuro que la pintura. Entonces, con un pincel fino y con un poco de la misma pintura blanca, le voy a ir dando por los bordes para que me ayude a integrar bien esas zonas en las que se nota donde está pegado el papel. Con la pintura violeta y un poquito de agua le voy a hacer un salpicado. Bueno, lo intenté con un cepillo de dientes, pero no me quedaba bien, además de que la pintura seguía todavía un poco espesa. Le añadí un poquito de agua y con un pincel de abanico le hago un salpicado. Mejor salpicar un poquito fuera por si nos cae alguna gota demasiado gruesa. O lo que podéis hacer es, antes de hacer el salpicado, aplicar una capa de barniz. Así, si manchamos donde no queremos, solo tenemos que limpiarlo con un pañito húmedo. Y ya después del salpicado, voy a pintar la parte de abajo y el borde. Cubro la zona que no quiero manchar porque lo voy a pintar de malva, lo cubro con cinta y pinto eso, y pinto la boca y las dos partes donde el asa se une a la jarra. Ya nos quedaría solamente dejarlo secar muy bien y aplicar un par de capas de barniz. Yo le puse barniz brillante en spray. Se puede perfectamente aplicar con un pincel y este es el resultado. Espero que os guste, a mí me encantó cómo quedó la jarra. Espero que a vosotros también, y si es así, que me lo digáis en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos muy pronto en otro vídeo nuevo. ¡Chao!